En el presente video veremos el desarrollo de la práctica número 3 titulada Propiedades de los líquidos. Objetivo. El objetivo de la presente práctica es realizar la determinación de presión de vapor y punto de ebullición para demostrar el comportamiento del estado líquido. Comenzaremos con una breve introducción. El estado líquido de la materia se caracteriza por tener partículas que presentan una separación intermedia comparada con el estado sólido y gaseoso, lo cual genera que sus partículas estén en contacto pero sean móviles y por lo tanto presenten una forma indefinida, adoptando la forma del recipiente que los contiene, así como también un volumen definido. Además, derivado de la separación de sus partículas, se puede decir que tienen una compresibilidad baja. Los líquidos pueden presentar 4 propiedades: tensión superficial, capilaridad, viscosidad y presión de vapor. Relacionada con la presión de vapor se encuentra el punto de ebullición. Estas propiedades varían dependiendo de la naturaleza e intensidad de las interacciones intermoleculares que las componen. En la presente práctica, realizaremos la demostración de la presión de vapor del etanol y del agua, así como obtendremos el punto de ebullición del etanol. ¿Qué son la presión de vapor y el punto de ebullición? La presión de vapor es la presión parcial de las moléculas de vapor sobre la superficie de un líquido en equilibrio con él, mientras que el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido iguala la presión ejercida sobre él. Experimento 1. Determinación de la presión de vapor. El material, equipo y sustancias que se utilizarán son los siguientes: manómetro, soporte universal, pinzas para soporte, matraz Erlenmeyer, placa de calentamiento, termómetro, tapón bioradado, agua destilada y etanol. Procedimiento. Se agregarán aproximadamente 50 mililitros de líquido problema, agua o etanol dependiendo del equipo de la mesa, en un matraz Erlenmeyer de 250 mililitros. Se colocará el tapón bioradado al matraz Erlenmeyer, el cual tiene un termómetro y un tubo de vidrio con manguera de látex. Se conectará el manómetro al extremo de la manguera de látex y se colocará el matraz Erlenmeyer sobre la placa de calentamiento. No olvide sujetar con pinzas el matraz y el manómetro al soporte universal. Se encenderá la placa de calentamiento en la posición número 2 en el caso del etanol y en la posición número 3 en el caso del agua. Cuando la aguja del manómetro llegue a 20 milímetros de mercurio, tomará la primera lectura de temperatura. Se continuarán tomando lecturas de presión al aumentar la temperatura, cada 1 grado Celsius para el etanol y cada 2 grados Celsius para el agua, hasta completar la tabla de datos de su manual. Al terminar la toma de las lecturas, se deberá de apagar la placa y se retirará el matraz de esta. Inmediatamente deberá de sumergirse el matraz en un vaso de precipitado que contenga agua fría para bajar la presión del manómetro y poder desarmarlo cuando la aguja se encuentre entre 0 y 20 milímetros de mercurio. ¿Qué podremos observar en el experimento y qué está pasando en el sistema? Las tablas de datos nos darán como información lo siguiente. 1. La presión de vapor se aumenta conforme se aumenta la temperatura en ambos líquidos. 2. Si se grafica la presión de vapor en milímetros de mercurio contra la temperatura en grados Celsius de ambos líquidos, en la misma gráfica se podrá observar que, a la misma temperatura, el etanol tiene mayor presión de vapor que el agua. ¿Y a qué se debe este resultado? Analizaremos rápidamente las interacciones intermoleculares que puede formar cada uno de nuestros líquidos problema. En ambas sustancias interaccionarán con ellas mismas a través de los puentes de hidrógeno. El etanol puede formar hasta 3 puentes de hidrógeno, uno con cada par de electrones libres del oxígeno y uno con el hidrógeno del grupo oxidrilo. Mientras que el agua puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno, uno con cada par de electrones libres y uno con cada átomo de hidrógeno. Lo anterior tiene como consecuencia lo siguiente. En el etanol, al haber menos interacciones intermoleculares de tipo puente de hidrógeno, tendrá menor dificultad para romper estas al elevarse la temperatura y por lo tanto habrá mayor evaporación y mayor presión de vapor.
Al agua, al tener mayor cantidad de puentes de hidrógeno, le será más difícil romper estas interacciones, provocando menor evaporación y por lo tanto menor presión de vapor. Experimento 2. Determinación del punto de ebullición. El material, equipo y sustancias que se utilizarán son los siguientes: agitador magnético, liga, campana de Durham, capilar sellado, vaso de precipitado, placa de calentamiento, termómetro, soporte universal, pipeta Pasteur con bulbo de goma, pinzas para soporte, etanol y agua destilada. Procedimiento: se colocará un capilar con el extremo sellado hacia arriba dentro de la campana de Durham vacía. Se agregará el líquido problema dentro del tubo hasta cubrir el capilar, que en este caso el líquido problema será el etanol. Se sujetará con la liga el termómetro al tubo de ensayo y se introducirá en un vaso que contenga agua, ya que es requisito que el líquido externo tenga un punto de ebullición mayor al líquido problema. Se calentará hasta que se observe el desalojo continuo de burbujas de aire del capilar y enseguida se colocará el mosaico debajo del vaso y se apagará la placa de calentamiento. Se tomará la temperatura cuando se desaloje la última burbuja de aire de capilar y entre el líquido problema, el cual corresponderá al punto de ebullición del etanol. Este método tiene una exactitud de más o menos 0.5 grados Celsius. ¿Qué podremos observar en el experimento y qué está pasando en el sistema? Cuando comenzamos el experimento, el capilar que se introduce con el sello hacia arriba contiene solamente aire, el cual tiene cierta presión atmosférica. Al añadir el etanol, este no se introduce dentro del capilar, ya que la presión interna del capilar, que corresponde al aire, es mayor que la presión externa del capilar, que corresponde al etanol. Conforme la temperatura se va incrementando, el aire atrapado dentro del capilar aumenta su energía cinética, generando que el gas comience a salir del capilar y teniendo como consecuencia que la presión al interior del capilar comience a disminuir. Posteriormente, al final del experimento, cuando el aire termina de escapar e ingresa al capilar el etanol, la presión interna del capilar iguala a la externa, y justo en este punto se toma la temperatura a la cual corresponde el punto de ebullición. Si relacionamos esta aplicación de la presión de vapor con las interacciones intermoleculares, podremos observar lo siguiente. El etanol, al tener menor capacidad de formar interacciones intermoleculares por puentes de hidrógeno comparado con el agua, su evaporación es mayor, por lo que su presión de vapor también es mayor. Y esto hará que más rápidamente se alcance el punto de ebullición, por lo que este será menor. Esto sería todo por la práctica del día de hoy. Muchas gracias.